Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos arquitectos, venimos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y si bien nos formamos en la UNAM, queremos hacer una presentación a manera de crítica reflexiva desde el campo de la arquitectura hacia el patrimonio, pero pasando por la profesión, sobre hacer arquitectura y sobre ejercer arquitectura. Antes de empezar, quiero aclarar 3 puntos, dar 3 puntos preámbulo. No vamos a presentar un proyecto, vamos a presentar un proceso. Y lo que tenemos presentado se basa en la línea del pensamiento complejo, viene de escuelas francesas y se parte de la sociología de las ciencias, sociología y antropología de las ciencias. De todas las intervenciones que mostraremos, lo más importante, no vamos a hacer unas más importantes u otras menos. No importa quién las hizo, no importa en este momento o para esta presentación, no va a importar quiénes están involucrados, sino más o menos vamos a hablar de procesos. Entonces, vamos a presentar mapa de controversias como una herramienta. Y viene a propósito porque hemos visto en todas las presentaciones que se han presentado muchas maneras o muchas metodologías para desarrollar proyectos. Esta es una bastante nueva, viene de una tradición no tan antaña, viene más o menos de una escuela, viene de la escuela de Harvard de los 60s y está basada en los estudios en los estudios de ciencia y tecnología, que son los STS, que es un programa de estudios de la escuela de Harvard, de Manchester y del MIT, para desarrollar estrategias para los estudios sociológicos de las ciencias. Okay. Entonces, vamos a desarrollar 3 temas principales, va a ser controversia, patrimonio, mapear, para llegar a un caso concreto que es ciudad universitaria. Y la razón por la que venimos a hablar sobre el mapeo de controversias es porque nos presenta una nueva o otra manera de abordar información en este mundo complejo, cada vez más complejo, que presenta una heterogeneidad de medios y de procesos para abordar las informaciones. Entonces, controversia primero. Vamos a hablar del caso CU. Hay varios casos en controversia que están trabajando ya desde las escuelas que ya mencioné. Uno de ellos es Janeva. Janeva aborda la controversia desde la controversia de las arquitecturas y lo define como un espacio híbrido de conflicto y negociación entre actores. Nosotros intentamos hacer este ejercicio, lo nombramos como voces discrepantes que están organizadas según una serie de principios, atravesadas por intereses y que son abordadas desde un punto de la no objetividad. Esto suena un poco contradictorio, ya que viene de los estudios de la ciencia, hablar de no objetividad o hablar de lo empírico, pero en realidad tiene bastante sentido. Pasa que las controversias situadas en este lugar, por ejemplo en el caso de CEU, encontramos en esta imagen un lugar que son las islas de Ciudad Universitaria, con una escultura, este elemento escultórico, retórico y expandido entre el digital, porque este es un texto que dice, es un hashtag y dice hecho en CEU. Entonces, básicamente es una escultura que está expandida a otra dimensión, que es la digital, y que está ligada a una serie de datos que proporciona un hashtag, ¿no? Que llega a proporcionar un hashtag. Por otro lado, otro discurso que la está atravesando, que es a esta mujer que está haciendo pintas, ya como una tradición en Seúl, las pintas. Y entonces hay una serie de discursos que ahorita no vamos a decir cuál es más valioso, cuál es menos valioso, pero básicamente es enunciar que hay controversias. Ese es el primer ejercicio. La segunda controversia pasa lo mismo. Al parecer esto, no importa qué tiempo se esté atravesando, siguen pasando esculturas que atraviesan discursos. Y la siguiente, lo mismo, es un discurso ahora, el mismo espacio, las islas de Ciudad Universitaria,
pasado por un discurso, no desconocemos, no sabemos si el discurso es relevante o no es relevante, pero hay controversia, ¿no? Ya sea esta intervención que aparece, que es muy escultórica, muy física, muy tangible, por otro lado, que también es expandida a este punto digital, y por otro lado un discurso que es muy retórico, muy político quizás. Y entonces vamos a pasar ahora a la parte de patrimonio. Bueno, parte de esta serie de controversias no queda fuera presentar el propio concepto de patrimonio como controversia en sí misma. Con ello me refiero a que todo lo que se ha abordado a lo largo del coloquio tiene por establecido una noción de patrimonio como esta idea de identidad, generación, tiempos congelados que están preestablecidas bajo un discurso hegemónico político, ¿no? Pero parte de esta reflexión que estamos haciendo tiene que ver con esa crítica desde la antropología, desde las ciencias sociales, que se le viene haciendo al patrimonio, que pocas veces es abordado en el campo de la arquitectura y con menos frecuencia ya en los proyectos arquitectónicos, que incluso también eso tiene que ver con la forma de usar el patrimonio como objeto de educación. ¿Por qué? Porque estos discursos se basan en la segregación, en escoger algo que identifica a todos y deja de lado esas posibilidades de crear cohesión social, de crear efectos de movilidad de las masas, de la acción política incluso, que representan finalmente el patrimonio. O sea, el patrimonio ya no como un objeto, sino más como un estandarte que identifica comunidades, que identifica discursos y que cohesiona identidades. Un poco para darnos una definición cercana, porque incluso es complejo ya en esta sociedad donde vivimos con la tecnología y las masas desarrollándose, definir el concepto de patrimonio como una verdad única. Entonces, para darles un poco la definición o esta idea en abstracto que estamos desarrollando como patrimonio, les vamos a presentar el siguiente video. Primero, una disculpa porque no encontramos un video con subtítulos. Esta serie es Mad Men, no sé si alguno lo reconoció, y esto trata sobre una empresa de publicistas que tratan de colocar objetos en el mercado. Entonces, en esta primera secuencia vemos cómo un empresario, en este caso de la Kodak, le pide a Donald Drape, que es el publicista principal de la serie, colocar un objeto en el mercado. O sea, cómo él puede vender esta máquina de diapositivas y cómo poder colocarla en el futuro. O sea, cómo poder darle un significado a largo plazo y poder producir ganancias para ellos, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte de lo que podemos empezar a conceptualizar. What is the benefit of that thing? Sells projectors to people who already have them. Yeah, the wheel stacks. You store your slides in it and ready to go. I took pictures for the paper at Wisconsin. Machinery is definitely part of the fun. It's mechanical. What'd you take pictures of? Girls, mostly. En esa segunda escena, en esa segunda secuencia, Donald le pregunta a su hermano se está preguntando al hacer la campaña de publicidad, ¿cuál es el beneficio o cuál es la principal cualidad que podría asegurar la entrada del mercado al mercado de este producto? El hermano le responde que mientras haya como este vínculo donde puedas meter tus experiencias y tus memorias y tu vida a un objeto, en este caso las fotografías, que es lo que se está vendiendo, el objeto va a tener un futuro, ¿no? Entonces dice, mientras el papel y las fotografías sigan persistiendo, el culto al objeto, a la imagen, este objeto va a poder persistir en el mercado. Entonces, al preguntar cuál es el beneficio de este objeto, él le responde
traer de vuelta tu vida, poder cargar tu vida en imágenes. It's a wonderful facility, but they don't take vacations. What do they show? Slides of them working? So, have you figured out a way to work the wheel into it? We know it's hard because wheels aren't really seen as exciting technology, even though they are the original. Well, technology is a glittering lure. But there's the rare occasion when the public can be engaged on a level beyond flash. They have a sentimental bond with the product. My first job, I was in-house at a fur company with this old pro copywriter, Greek, named Teddy. And Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. We also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. Delicate, but potent. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. Goes backwards, forwards. It takes us to a place where we ache to go again. It's not called the wheel. It's called the carousel. It lets us travel the way a child travels. Round and around, and back home again. To a place where we know we are loved. Bueno, esta última secuencia, para terminar de conceptualizar el patrimonio, bueno, se presenta una junta con los inversionistas que van a promocionar este producto, y a nosotros nos parece interesante el giro que Don, el publicista, le da al objeto al jugar con las emociones de las personas. Él cuestiona el valor tecnológico del objeto y le da un giro hacia el canal emocional, ¿no? Diciendo que la tecnología puede desarrollar esas emociones, que puede no ser solamente una simple rueda, sino puede ser una máquina del tiempo. A nosotros nos parece interesante esto porque justamente es una de las maneras en las que el patrimonio funciona. Es justamente esta noción de tener congelados en el tiempo los objetos y de poder jugar con las emociones de las personas, ¿no? Él menciona también que la tecnología es, bueno, la tecnología en cuanto al objeto, pero nosotros referidos al patrimonio hay una serie de vínculos que las personas desarrollan, ¿no? Y que se sienten comprometidas junto con esos objetos. Justamente por eso creemos necesario que hay que repensar la noción del patrimonio desde, fuera del discurso hegemónico que proponen las instituciones como la UNESCO, por ejemplo, ya que esta noción de patrimonio, la noción que queremos repensar a partir de un patrimonio que está trascendiendo tanto en el tiempo como en el espacio y lo tangible, tiene que repensarse de otras maneras para poder aceptar nuevas dinámicas que los usuarios, los habitantes y las instituciones también están proponiendo. Por lo tanto, nos parecía importante reflexionar sobre este video para conceptualizar un poco la noción de patrimonio que nosotros queremos abordar.
también pensando en que justo lo que se está mencionando es que en torno a un objeto hay una diversidad de conceptualizaciones ante este y que así de fácil se pueden cambiar y se puede dar la vuelta a un solo objeto, ¿no? O sea, puede ser una pirámide o puede ser cualquier edificio catalogado. O sea, en realidad uno puede jugar con esa diversidad de conceptualización y es lo que propone el mapeo de controversias. O sea, involucrar o evidenciar todas estas distintas caras que tiene un solo objeto o una situación. Entonces, cambiar. Bueno, como lo sugiere el título de la ponencia, Mapeo de controversias para intervenciones, vamos a hablar en términos de lo abstracto que es una intervención, porque desde el mundo de la arquitectura se pueden entender muchas cosas y vamos a comenzar ya hablando de CEU. Esta es una de las primeras intervenciones que se hace como tal, performativa, aludiendo a ese eco simbólico de los paisajes del Pedregal. Una intervención posterior que no contrasta, pero contrasta con la idea de universidad. Como se sabe, la UNAM ya está sobrecapacitada, faltan lugares. Y esta es una solución que se le hace y es una intervención en sitios patrimoniales. ¿Qué sigue? Pero este sitio ha sido intervenido desde diferentes factores, movimientos sociales, movimientos artísticos, que finalmente sirve como una voz de comunidades. ¿La que sigue? Más actuales, con la misma idea de comunidad. La que sigue, aludiendo a las tradiciones propias de una comunidad más grande, como es el Día de Muertos, o las comunidades virtuales, a raíz de Pokémon Go, y CEU ya era hábitat de Pokémones también. La que sigue, o un poco más de revivir esta vida cultural del ser universitario, del sentirte universitario, o intervenciones para la protección de esta comunidad universitaria, lo que en fotos anteriores se puede ver como un espacio libre, poco a poco se ha ido excluyendo e incluyendo en sí mismo a raíz de los problemas de delincuencia, o el insertar las nuevas tecnologías en el espacio universitario, como es la RIU. Incluso esto, la RIU se instala unos 10 años antes de que se le hiciera la declaratoria. Todavía la tecnología de la fibra óptica era muy paupérrima para lo que tenemos ahora, e incluso ahora que se le quiere renovar, está el conflicto entre renovar y lo que va a ser causante ante el hecho de intervenir todo el perímetro de CEU, que es patrimonio universitario, patrimonio de la humanidad. Seguimos. Bueno, ya para entrar mucho más en materia sobre el mapeo, nosotros queremos enfocar el mapeo a partir de la siguiente frase, que es Tracing the Minders. Tracing the Minders lo podemos traducir como rastrear o abrir senderos. Entonces, mapear tenemos que identificarlo primero como un método de representación. O sea, el mapeo, que es este reconocimiento espacial, ha sido como una de las actividades que el humano ha realizado constantemente a lo largo de su existencia, desde tiempos muy antiguos, muy primarios, hasta el momento de hoy. Nosotros mapeamos todos los días, mapeamos recorridos, mapeamos nuestro entorno, mapeamos, identificamos, representamos y visibilizamos elementos dentro de nuestro mundo, y así es como también nosotros podemos ir pues estableciendo vínculos junto con los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que recalcarlo, este reconocimiento se basa en una constante búsqueda de visibilizar relaciones, y justamente son esas relaciones
las que nos pueden llevar a las conclusiones de diseño de acciones, digamos. Entonces, ¿para qué mapear el patrimonio? Bueno, justamente porque las intervenciones son no solamente a nivel conceptual, sino justamente material. Hay que hacer un rastreo de esto. De acuerdo a esos estudios de la antropología y la sociología de las ciencias, hay algunos grupos que se dedican a hacer este tipo de estudios de mapeos. Uno de ellos es DemoScience y otro de ellos es MacOSPOL, que son proyectos de investigación. Un ejemplo de estos mapeos es uno que hizo MacOSPOL en el posterior al 2012, respecto a todas las controversias que surgen a partir de la construcción del Estadio Olímpico para las Olimpiadas de Londres del 2012, ¿no? Como sabemos, fue una renovación integral de una parte industrial de Londres y que tuvo muchas consecuencias e impactos tanto a nivel urbanos como ambientales y como eso, ¿no? Entonces, lo que se dedicó a hacer MacOSPOL fue identificar a partir del objeto del estadio todo lo que giraba en torno a él. Entonces, eso es importante para entender el mapeo. El mapeo no se centra en un objeto, no se centra en un edificio o en un hecho en particular, sino se centra en todo lo que gira alrededor de él. Lo que a nosotros nos interesa son todas las opiniones, son todos los actores, son todas las discrepancias que existen en torno a un objeto, justamente para visibilizar esas relaciones que muchas veces son contradictorias y que se dan por sentadas. Y donde justo no hay una discriminación entre actores humanos u actores instituciones u actores objetos, o sea, en realidad también conceptos, ideales. No existe una discriminación entre si son los humanos los que están hablando, los que están opinando en torno al tema, o si son las instituciones, o si son los conceptos, o si son las tradiciones. En realidad, lo que propone esta visión de las ciencias es que se colocan los problemas o las situaciones en un mundo plano, donde no se considera que porque el presidente de tal nación, por ser importante, tiene mucho más influencia, mucho más relevancia. En realidad, se coloca sobre un mundo plano y se observan cuáles son las implicaciones que se está llevando, o sea, dónde está llevando como toda esta red. Bueno, justamente de realizar esos mapeos, nosotros sacamos 3 puntos para realizar un mapeo, que lo vamos a tomar como una guía. El primero de ellos es reunir toda la información posible. Justamente este es uno de los puntos más importantes porque implica toda la documentación, pero la documentación tiene que ser, como nos acaba de decir Blanca, tiene que ser sin ninguna discriminación. O sea, no importa si es un discurso político, no importa si es un tweet, no importa si es una foto, no importa si es una noticia del periódico o la opinión de la señora que vive a nuestro lado, no importa realmente si todo está relacionado con el hecho. Creemos que es una información que tiene que ser tomada en cuenta. Sí, lo que hace aquí, y es a propósito de por qué se inserta este mapeo en este taller o en este coloquio, lo siento, pasa que aquí es donde interesa la tecnología. Hoy para recaudar información existen un montón de medios, existe YouTube, existe Twitter, un montón de medios que también acaban de mencionar en las ponencias anteriores, que humanamente hoy, para las ciencias sociales, eso es imposible de medir. O sea, ya no los sociólogos se ponen a hacer sus gráficas, o sea, ya todo esto ya rebasó la capacidad humana, y justo es donde ya intervienen todos estos medios, todo este mundo digital que está lleno de datos y datos y datos y cada vez avanza. Entonces, es aquí donde hablamos de una no discriminación de las fuentes. Entre más masiva sea la fuente, es mucho mejor y es mucho más abundante la controversia. El segundo paso de esta guía es analizar justamente las cuestiones de interés. ¿Qué es lo que está moviendo a los actores para hacer las acciones que están diciendo? ¿Qué es lo que implica meter una declaratoria de patrimonio mundial? ¿O qué es lo que implica declarar un monumento artístico a nivel nacional? O sea, ¿cuáles son los intereses que están moviendo a los actores, ¿no? Y el siguiente, bueno, a este momento los 2 primeros pasos podrían ser un poco obvios, a lo mejor, pero realmente creemos que
El tercer paso es realmente uno de los más importantes. El mapeo de controversias al final tiene que servir para diseñar acciones, para diseñar justamente acciones de intervención a partir de la información recabada. Y este punto es muy delicado y muy importante porque justamente aquí es donde se toman responsabilidades. Es donde se toma responsabilidad tanto ética como moral y profesional respecto a la información que uno posee. Justamente al poder involucrarse y poder recabar información y datos de todas las fuentes y de poder encontrar las relaciones que existen entre varios actores y varios discursos, uno posee información, uno posee poder y uno tiene que tomar responsabilidad respecto a esto. Bueno, eso tiene que ver con, nosotros somos estudiantes de la UNAM, nosotros vivimos todos los días el campus universitario que es Patrimonio de la Humanidad. Cultural de la humanidad. Y nos dedicamos a hacer no es como tal el mapeo, pero queremos mostrarles como una serie de eventos que surgen antes y después de la Declaratoria de Patrimonio que tiene la UNAM. Que justo es en 2007. Que justo es en el 2007, tenemos 10 años antes, 10 años después. Y vaya, son pues, muchos... Una serie de acontecimientos que si bien no son un motivo para decir son causa y efecto de entonces se dio la declaratoria, ¿no? Sino más bien una serie de acontecimientos que van a ir ligando a llevar a ciertas situaciones que son la declaratoria, no como un sentido causa-efecto, o sea, por todo esto, entonces efecto declaratoria, sino más bien una serie de acontecimientos que fueron enlazando la declaratoria y después de la declaratoria, ¿no? Lo que queremos hacer con esta ponencia es hacer una reflexión sobre lo que implica hacer una declaratoria o nombrar a algo patrimonio. Si bien CU representa para todo un país un conocimiento o representa una identidad o representa una autonomía, declararlo patrimonio, pensamos, de repente lo está congelando en el tiempo. No congelando físicamente, porque entendemos el valor estético, entendemos el valor cultural que tiene el lugar, pero de repente este discurso está trascendiendo a las mentes o al mundo de las ideas y parece que también ese mundo se está congelando. Entonces, es lo que queremos mencionar y proponer mapeo de controversias como una estrategia para las intervenciones. Justo es observar todo el conflicto y todas las voces que hay en torno a situaciones, en este caso, en torno a sitios patrimoniales o a intervenciones en patrimonio, o en torno a un caso concreto que queramos estudiar. Nos parece una herramienta muy útil y sobre todo hace reflexionarnos en torno a las responsabilidades que se deben de tomar y la ética que se debe de tener. Listo. Muchas gracias por todo.